Las responsabilidades, en principio, va a tomar un tiempo todo este proceso hasta que terminen condenando a los verdaderos responsables. ¿Qué puede pasar con ellos? ¿Qué puede pasar con la clínica? ¿Cuáles son las penas que caben? ¿Y cuál es la posibilidad? Porque también los médicos, corríjanme ustedes si no, tienen una cobertura respecto a lo que se califica como un accidente que puede llegar a ocurrir, ¿no? Sí. Y entonces ahí entra el juego de qué es la mala praxis y qué es el accidente que está dentro de las posibilidades. ¿Cuáles son las penas que pueden caber en este sentido, más allá de las indemnizaciones económicas, ¿no? Que ese es otro tema? Pero digo, las penas para seguir trabajando para de acá a futuro. Bien, estamos hablando de un homicidio que puede llegar a ser un homicidio culposo, entonces los intervinientes, tanto el anestesista como la médica, o el médico, pueden llegar a tener una sentencia de homicidio culposo. Eso tiene una pena que puede llegar a ser la inhabilitación de la matrícula o cierta cantidad de años, de acuerdo a lo que dicte el juez, que pueden ser de 3 meses a 5 años. Así que esas serían las penas en el ámbito penal. Después tenemos el ámbito civil por otro lado, que sí es, como decías vos... La clínica. No solo la clínica, sino que los seguros de los médicos, el seguro de la clínica o la clínica en sí misma, y bueno, la obra social. En este caso es particular porque la clínica La Trinidad pertenece al Grupo Galeno, que también es, creo que la obra social por la que fue la periodista. Claro, entonces sería como un grupo, un grupo económico. Claro. Habría que ver qué seguros tienen los médicos también, ¿no? Claro. Si bueno, porque el tema del error es un tema complicado, los juicios de mala praxis, porque hay muchas cosas que se entienden por mala praxis. Esto tal vez es el extremo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que dice la autopsia, hablar de muerte violenta, como decir, pero le dieron un endoscopio no sé, para lastimar, como uno entiende que es un endoscopio, es porque se lo dieron a alguien que no tenía ningún profesionalismo para manejarlo. Respecto a eso, a lo que vos te referís, que existe un margen de error, en realidad no es un margen de error, sino existen complicaciones que son esperables en determinados procedimientos. Sí, pero muchos se agarran igualmente ante determinadas cosas del error, lo que se entiende por error. Y le dieron una medicación mal, una sobredosis por error. Sí, se agarran de algo que se llama criterio médico. Sí. Bueno, en este caso yo creo que es bastante categórico el informe que se presentó. La perforación, si bien existe, como en los procedimientos diagnósticos de endoscopía por vía alta, existe un pequeño margen de complicaciones. La perforación es una de las más graves y tiene una mortandad alta, una mortandad de, si no me equivoco, el 25%. Pero es un error gravísimo, es decir, no hubo ninguna condición, también lo dice el informe, ninguna condición que haya predispuesto a la paciente a sufrir este tipo de daño. En general existen algunas condiciones como tumores o divertículos que debilitan las paredes. En el caso de ella entró perfecta. Ella tenía una buena salud y no tenía ninguna condición que puede haber causado esto por un imprevisto. Lari, en el caso de la clínica hay otras cosas que también se ponen en juego, como es esto del manejo de la información, de ocultar, de tapar, de no proveer a la justicia de los elementos que realmente se utilizaron, sino otros. Exacto. ¿No? Hay otras cosas que ahí se ponen en juego. Totalmente, por eso les preguntaba esto si puede haber una causa paralela. Pero bueno, ustedes tienen mucha experiencia con casos de mala praxis. ¿Cómo ven que puede terminar esta investigación? ¿A quiénes ven más complicados realmente en la causa? Y sin duda a los médicos que estuvieron a cargo de la endoscopía, ¿no? Tanto al anestesista como... ¿A los dos por igual? O sí. los pongo a ver en un rol de, si se puede, abogados del diablo, Bien. ¿no? ¿A quién ven más complicado? ¿Cómo defenderían ustedes al endoscopista por un lado y a la anestesióloga por otro? Bueno, como yo decía, por ejemplo, sería una defensa razonable decir que si el primer daño, el daño mecánico, el daño instrumental lo causó el endoscopista, y ese daño tiene una incidencia de mortandad del 25%, solamente sería responsable el anestesista respecto del 75% de chances de sobrevida que tiene el paciente una vez que el primer daño fue provocado. ¿Me siguen? Sí. Entonces, el paciente, siendo atendido por el anestesista, ya tenía una posibilidad de sobrevida disminuida. Sí. Entonces, la responsabilidad del anestesista tal vez... Es menor. Claro. Sería menor porque en realidad el primer daño no lo provocó él. Pero o sea, tiene la responsabilidad... el 100% tiene la responsabilidad el endoscopista y el 75% en la anestesióloga. No, en realidad no, porque el anestesista está ahí y tiene la obligación de reaccionar ante esa situación. El anestesista tiene que monitorear los parámetros vitales y tiene que reaccionar de manera adecuada al daño. Si el anestesista insufló aire por una mascarilla cuando hay una perforación... Ya está. No, el aire puede haber ingresado a los otros tejidos. Por eso digo, ya está. Claro. Sí, el informe por otra decía parte, que había aire hasta en el cerebro. Sí, por otra parte, respecto a esto del aire, nosotros escuchamos que, leímos, que el volumen de aire que se insufló es de 5 litros. Imagínense 5 cajas de leche.
Eso es una medida de volumen, el litro. Entonces, 5 cajas de leche de aire dentro del cuerpo. Y Por eso si bien hablaba del cuerpo hinchado. no, y había aire incluso en el cerebro, que es algo muy raro. Parecía era nuestro consultor médico, que es un endoscopista de 1000 endoscopías por mes, en serio hace muchísimas, nos contó que existe una complicación bastante habitual en los procedimientos de endoscopía, que es la obstrucción de la vía por donde se insufla aire. En general, cuando pasa eso, el profesional lo que tiene que hacer es retirar la vía, quitar la obstrucción o cambiar la sonda y seguir el procedimiento. Esto igualmente no está en la pericia, pero nos dijo nuestro... Es una hipótesis. Claro, nos dijo nuestro consultor que podría ser el caso que se haya insuflado aire para desobstruir la vía dentro del cuerpo del paciente. Eso otra vez no está confirmado, pero por el tipo de daño y sobre todo por las lesiones en el estómago. Mediante algún tipo de mecanismo externo, como puede llegar a ser un tanque de aire, ¿no? Que tiene muchísima presión y eso es muy difícil de controlar. Entonces puede que haya causado el daño. ¿Aceptarían defender al endoscopista o lo ven como una causa perdida? La verdad, nosotros somos abogados en el ámbito civil. Así que, bueno, como se está hablando mucho del ámbito penal, todavía no se ha iniciado el civil. Pero sí, nosotros sí, por supuesto. Somos abogados y representamos a nuestros clientes. Aceptaríamos defender de manera profesional al endoscopista, sí. Bueno, es tremendo, porque es el dolor después del dolor, ¿no? El resultado de la autopsia del día de ayer es a ver, a Débora no la devuelven por más que el resultado diga lo que diga. Pero de repente además confirman que a Débora la mataron. Claro, ese es el tema. Porque si ella hubiese ingresado con alguna cosa previa o de todos modos se sabía que eso ocurrió y si no iba a ocurrir de otra forma, es como que, bueno, fue la decisión de Dios, ponele. Pero así es como... ¿Quién la atendió? Sí, es tremendo. Es tremendo que pase en una clínica como la Trinidad. Es tremendo que pase eso en una clínica como la Trinidad. Tremendo. Gracias por gracias haber a ustedes, venido. gracias. Leandro y Alfonso Arreche, abogados del estudio especializado en mala praxis médica. Lari, vamos a seguir atentos a esto. La familia en el día de ayer dijo que no tiene sed de venganza, pero que obviamente de acá para que no pase hacia adelante van a ir hasta las últimas consecuencias. Totalmente. Gracias, Lari. No, por favor.